de la vida cristiana de los fieles para adaptar la disciplina eclesiástica a la necesidad y métodos de nuestro tiempo. Al hablar del concilio son muchos los argumentos que se pueden afrontar y sobre todo las evaluaciones hechas son controvertidas. Hay personas que sostienen que el concilio ha sido la salvación de la Iglesia y por el contrario los hay que afirman que ha sido un desastre. Como siempre hay que distinguir los hechos de las interpretaciones y ante todo la realidad de las interpretaciones políticas. En este sentido basta considerar la percepción que se tenga de los papas Pío XII, Juan XXIII y Pablo VI. A Juan XXIII se le describía como el papa socialista, como aquel que ha revolucionado la curia y la manera de hacer el papa, mientras que ha sido un pontífice mucho más conservador de lo que parece. Tenía un gran carisma de la bondad y era muy abierto y confiaba en las relaciones humanas, pero tenía una idea bastante estática de la jerarquía cristiana. Las acusaciones contra Pablo VI se basan exclusivamente en su manera de comportarse con ocasión de algunos acontecimientos particulares importantes que determinaron la labor del concilio. Se trataba de problemas complejos y acuciantes planteados en el Concilio Vaticano II. Problemas como la colonialidad episcopal a la luz de su relación con el primado del Señor de Pedro y la moral sexual que algunos consideran no resuelta, a no estar de acuerdo sobre cómo el concilio y el actual pontífice los ha interpretado. Problemas a los que la prensa da mucho realce, desproporcionando respecto a su representatividad. Son estas dos cuestiones las que han estado bien presentes en los años del concilio hasta nuestros días. Estudioso del tema, tenemos la seguridad de que no quedaremos indiferentes ante lo que va a decir. Tiene la palabra el reverendo don Miguel Fernández Crom. Muchas gracias, don Manuel Baturón. Tiene la palabra el reverendo don Miguel Fernández Crom para pronunciar la conferencia Dificultades en la inserción del Vaticano II, estudio histórico crítico. Excelentísimo señor presidente de la Academia, queridos miembros de la Junta, almirante, autoridades. Tengo que hacer una advertencia antes de empezar. Esta conferencia está elaborada desde el mes de septiembre. Las circunstancias eclesiales han cambiado totalmente en estos días, con la dimisión de su santidad Benedicto XVI. Yo, en estos momentos, sede vacante y en las puertas de un cónclave, no me atrevería a leer esta conferencia. De todas maneras, como dice el principio eclesiástico omnia parata, es decir, todas las cosas preparadas, no hay más remedio que leerlo. Y por otro lado, pues yo quiero hacer una puntualización, parte de conferenciante como sacerdote. Si alguna de las cosas que digo aquí escandalizo o freno la devoción y la obediencia al pontífice que vaya a salir en el próximo cónclave, me retracto totalmente de eso que pueda escandalizar. Por eso, porque no solamente estoy hablando a nivel particular, porque uno también es sacerdote. Bueno, vamos a empezar. Dos, hay otra cosa, perdonadme. Si alguien se quiere ir a la hora del fútbol, con toda tranquilidad se puede ir, pero que es que me es difícil cortar, porque hay cosas un poco delicadas. Dos anécdotas personales. Permíteseme iniciar estas líneas aportando primero un relato particular que puede servir para orientar este trabajo. Más adelante se insertará otra peculiaridad semejante a la que exponemos a continuación. En el otoño de 1962, a la salida del colegio donde estudiaba cuarto de bachillerato, en el barrio de Salamanca de Madrid y en la calle La Gasca, Colegio Pío XII, al salir de clase de la mañana, al mediodía, por la cercana calle de María de Molina, venía una manifestación al parecer universitaria que transcurría por Cea Bermúdez, General Sanjurjo y José Abascal, con la intención de llegar a la Embajada de Italia, junto a la calle Velázquez. Los integrantes de dicha demostración de los supuestamente universitarios, a la que nos adjuntamos por curiosidad, nosotros estudiantes de enseñanza media, sucesivas veces, y mientras íbamos andando, escuchábamos los gritos. Fanfani es unca, fanfani es unca, y con un poco más de delicadeza, ataques y referencias al cardenal Montini, entonces arzobispo de Milán,
con alusiones a las ragazas, las chicas. Se trataba de un rechazo a las medidas contra el gobierno español realizadas en Italia a causa de hechos acaecidos en Cataluña, y en el que incluía una pena de muerte, lo cual no era verdad, ya que no se había producido tal sentencia. Lo que acabamos de narrar, de tipo anecdótico personal, nos sirve para valorar el sentimiento anti-Montini, que se iría acrecentando con el tiempo en una parte del pueblo español, a medida que las actuaciones contra el régimen de Franco, procedentes del Vaticano, se intensificaban. Veamos un comentario tomado, gran parte de las cosas que voy a decir aquí no son mías, son especialmente de Ricardo de la Cierva. A principios de octubre de 1962, casi en víspera de la apertura del concilio, el cardenal de Milán Montini envió su infundado telegrama de protesta al gobierno de Franco para evitar unas presuntas ejecuciones, sin que se hubiera dictado sentencia de muerte contra nadie en España. El cardenal se había dejado arrastrar por las presiones de los estudiantes y obreros antifranquistas de Milán y por una campaña contra Franco en la que participaban Lord Rothschild y Salvador de Madariaga. Su amigo, el nuncio de España, Antonio Riveri, le llamó para convencerle de su error y entonces rectificó, pero muchas personas no se enteraron del desmentido y el nombre de Montini quedó asociado para siempre al de los enemigos de Franco, contra quien nunca había manifestado la menor hostilidad. El incidente quedó olvidado muy pronto ante la apertura del concilio. Sin embargo, Montini prodigó muy bien calculadas sus actuaciones en el aula conciliar, donde consiguió comunicar la imagen que deseaba, la de progresista moderado, firme en lo fundamental, partidario del diálogo abierto en las relaciones de la Iglesia y el mundo. Cuando falleció Juan XXIII, se convocó el cónclave para elegir a su sucesor, el cardenal Montini, para elegir su sucesor. El cardenal Montini, recluido en una villa próxima a Castel Gandolfo, para evitar los primeros planos de la prensa, fue recibiendo adhesiones importantes. Spellman, cardenal de Estados Unidos, aseguró los votos de los cardenales norteamericanos. Lo mismo hicieron los cardenales centroeuropeos y franceses, que habían formado en el primer periodo conciliar la llamada Alianza del Rin, orientada por los adictos a la nueva teología que condenó Pío XII y rehabilitó Juan XXIII. Montini les aseguró que de ser elegido continuaría el concilio sin la menor duda. El 19 de junio de 1963, 80 cardenales se sentaron en el cónclave. Montini resultó elegido por amplia mayoría en el segundo día del cónclave, tomó el nombre de Papa. Una vez situados en el momento, insertamos la otra anécdota personal. El segundo día del cónclave, el que escribe estas líneas, y con 16 años, iba en el entonces tranvía número 61 de Madrid, que recorría la misma línea y con el mismo número del actual autobús Moncloa-Narváez. Y al llegar a la parroquia de Santa Teresa del Carmen, Santa Teresa y Santa Isabel, en la esquina de la calle García Morato y Santa Engracia, empezamos a oír un fuerte repique de campanas. Lo mismo ocurriría y se repetiría a lo largo del recorrido por la calle General Martínez Campos, al paso de los conejos de las esclavas del Sagrado Corazón y de las hijas de la Caridad, hasta llegar a la calle Serrano, donde las campanas de la iglesia de los padres jesuitas igualmente repicaban por la elección de un nuevo papa. Era en la persona del cardenal Montini con el nombre de Pablo VI, tal como nos dijo un hombre que llevaba un transitor. Al bajar del tranvía y dirigirme por Serrano a casa de mis abuelos, a donde me encaminaba, no me avergüenzo de expresar que estuve llorando por dicha elección, ya que no me agradó en absoluto el nombramiento, por la fama que tenía en España. Sin embargo, a partir de ese momento, en mi interior y frente a todo, era el Papa al que había de obedecer y respetar. Hecho que, a pesar de lo ocurrido, pese a todo, gracias a Dios, hice a lo largo de todo el tiempo de su pontificado. Primero
como seglar, después como seminarista y finalmente como sacerdote. Aspectos doctrinalmente muy positivos en la actuación de Pablo VI. No obstante, hay que reconocer los grandes valores teológicos presentes en su actuación, como haber sido el Papa que continuó, enderezó y concluyó el concilio, y otros logros históricos muy dignos de mención, como la Ecclesiam Suam, 1964, el Mysterium Fidei, 1965, sobre la Eucaristía y las nuevas corrientes acerca de la presencia real, la Populorum Progressio, 1967, la Sacerdotalis Celibatus, 1967, la Humane Vitae, 1968, el Credo del Pueblo de Dios, 1968, la 80ª Adveniens, 1971, la Marieris Cultus, 1974, y la Evangelium Nunciandi, 1975. Dificultades para España del pontificado de Pablo VI desde su inicio. Sin embargo, en mi humilde e inexperta opinión, de los 16 años de entonces, tenía un serio temor ante el Papa Montini, con respecto al futuro de la Iglesia en España, ya que las perspectivas no eran nada de buenas. Tristemente, no me equivoqué. Vamos a continuar desarrollando algunos aspectos más de la actividad de su santidad Pablo VI una vez elegido Papa. En España, donde permanecía muy vivo el recuerdo del telegrama de Milán, la elección de Montini se interpretó como una bofetada del cónclave al régimen de Franco. Pablo VI quiso presentarse como un papa para todos, por encima de las dos tendencias en que se dividía la Iglesia, y se apresuró a anunciar la renovación inmediata del concilio. Preparó una disposición para rejuvenecer la curia y al episcopado mundial mediante la jubilación forzosa a los 75 años. Anunció que defendería la Iglesia contra los graves peligros que la amenazaban en el campo doctrinal y en la práctica, pero ratificó la orientación de Juan XXIII a favor de la aproximación de la Iglesia al mundo moderno. En estos dos polos, nada fáciles de compaginar, se desenvolvería la actuación del nuevo Papa. Sus decisiones e indecisiones, sus vaivenes interiores, fueron produciéndole una creciente sensación de angustia y de impotencia, lo que había pretendido evitar Pío XII, que lo conocía muy bien, cuando intentó apartarlo del papado, enviándolo de cardenal a Milán. Ya que ha pasado, Montini, Pablo VI ha pasado a la historia como un gran duditativo, al modo de Hamlet. El origen de su antiespañolismo. Giovanni Battista nació en Concesio, donde se alza la casa solar de los Montini, cerca de Brescia, una región que aborrece con especial dedicación a España y a los españoles, sin que por desgracia el futuro Papa fuera excepción a esa regla. Veamos otro testimonio sobre el mismo tema y del mismo autor, aunque de otra obra distinta. Montini nunca estuvo en España, ni la conoció. La hostilidad española le venía de un sentimiento muy generalizado en su tierra, la hostilidad antiespañola que rebosa de la famosa novela de Manzoni, Los novios, que es un artículo de fe para los italianos del norte. Frente a la opinión contraria que insistentemente se expresa en otros lugares, especialmente la reciente obra, la amplísima obra de más de 1000 hojas de Vicente Cárcel Ortiz sobre Pablo VI, del que se nos insiste sobre su gran amor a España, distinguiéndolo de su rechazo al fascismo presente en el franquismo. Este último tema, muy discutible y del que trataremos más adelante. En definitiva y sin más discusión, nos quedamos con lo afirmado por Ricardo de la Cierva sobre el antiespañolismo de Monseñor Montini, sin negar el formalismo presente en las fórmulas protocolarias necesarias en ciertos momentos oficiales de mostrar amor a España,
que no anulan en absoluto lo afirmado por Ricardo de la Cierva. El afrancesamiento de Montini. Hay todos sus aspectos que el futuro Papa recibiría de sus padres y que influirían mucho en sus actuaciones posteriores, tal como nos lo muestra el siguiente testimonio, que nos dice así: Giovanni Battista heredó de sus padres la pasión por la cultura francesa y el virus de la política, con clara inclinación a la democracia cristiana. Los dos progenitores murieron en medio de la Segunda Guerra Mundial, en 1943, cuando ya 3 años antes el embajador de Francia, Omerson, había profetizado que el joven Batista llegaría a la silla de Pedro. Influencia del pensamiento de Maritain en la iglesia postconciliar. Voy a pedir disculpas porque esto es un poco filosófico, pero para entender ciertas dificultades es necesario, por lo menos un poco superficialmente, tener presente la filosofía de Maritain. Ya Maritain ya había actuado polémicamente acerca de la guerra española del 36 al 39, negando que se le pudiera considerar como cruzada. Pedimos disculpas al lector por exponer algunos puntos filosóficos, pero el seguimiento lo más breve posible para no cansar del sistema maritainiano es importante, ya que influyó grandemente en las tensiones que estamos analizando. Para aclaración del lector señalamos la polémica diferenciación persona e individuo que presenta Maritain, que defendería el filósofo francés y que rechazarían sus críticos en el entorno de la guerra civil, como ajenos al pensamiento auténtico de Santo Tomás. Tales pensadores críticos de Maritain fueron, entre otros, el teólogo dominico Menéndez Raigada, Salamanca, y posteriormente otros como el argentino Membiel y el español Leopoldo Eulogio Palacios. Maritain, en este aspecto de la relación con lo temporal, tiene una mentalidad híbrida entre el pensamiento tradicional y el humanismo anticatólico. Sin embargo, influiría mucho en el pensamiento eclesial del momento, especialmente por su cercanía a Juan Bautista Montini, siendo a causa de divisiones en el ámbito español por su influencia negativa hacia la confesionalidad católica. Volviendo sobre el pensamiento filosófico de Maritain, durante gran parte de su vida fue fiel al doctor angélico, Santo Tomás de Aquino. Su fidelidad se rompió en la disección y arbitraria distinción de los conceptos de persona e individuo, que son completamente gratuitos y sin fundamento y en contra de Santo Tomás, y los más célebres tomistas, incluso Cayetano y Juan de Santo Tomás. Y aunque la referida distinción fuera verdadera, no encierra las proyecciones sociológicas que sus sostenedores pretenden. En Santo Tomás, no en Maritain, no existe oposición entre individualidad y personalidad. Para convencerse de ello basta leer con detención la famosa cuestión 29 de la Suma Teológica. En el primer artículo se pregunta a Santo Tomás si es competente la definición de persona, que dice, esta nos la hemos aprendido muchas veces en distintas asignaturas: racionalis naturae individua sustancia, es decir, persona es la sustancia individual de la naturaleza racional. Una vez insertada la clásica definición de persona, existe una cierta base, aunque no del todo exacta, sobre la distinción entre individuo y persona. Decimos, ese individuo, decimos así un poco como despectivamente. En ese sentido tiene cierta lógica la distinción entre individuo y persona. Aquí, según los últimos párrafos, la visión genuina del doctor angélico. A continuación seguimos exponiendo lo expuesto por Maritain. La posición de individuo-persona implica la partición de un único sujeto de subsistencia y de operación. Bueno, ustedes dicen, ¿para qué este rollo? Pues para lo siguiente: un aspecto, si cabe, lo político, y en el otro aspecto es personal y religioso. O sea, la división que filosóficamente hace Maritain. Dos planteamientos, dos consideraciones, dos métodos que a fin de llegar a una conclusión antagónica, porque Santo Tomás ha dejado estampada la imagen de la cristiandad de ayer y de hoy y de siempre. En los capítulos 14 y 15 del libro primero del Gobierno de los Príncipes, Maritain ha dejado estampada la suya, especialmente en su nueva democracia. El error más grave de Maritain está en vincular la política con este aspecto individual, considerado malo. Por el contrario, para Santo Tomás la política es lo mejor del hombre,
y se vincula con lo mejor que hay en él. En nuestra posición crítica sobre el maritanismo, veamos su coincidencia con la ideología liberal. Esto que voy a contar, que leer ahora, es de una gran actualidad. Manifestado por mil hechos, la vida diaria, como el siguiente ejemplo, tanto liberales como maritanistas puros prefieren que un profesor ateo o heterodoxo o agnóstico continúe envenenando generaciones y generaciones de jóvenes con su enseñanza antes que admitir la herida y a la dignidad y libertad de las personas, que implicaría el expulsar a dicho profesor. Y si el gobierno hace esto último, se unen liberales y maritanistas en una protesta común. Ello indica que prefieren la dignidad del sujeto personal en cuanto tal al bien común de una recta enseñanza, de la que depende quizá la salud eterna de millares de alumnos. Para terminar este apartado crítico sobre la figura de Maritain, veamos unas líneas muy orientadoras de un texto que nos recordó León XIII en La Inmortal Edad, y que Yvonne de Chartres escribió al romano pontífice Pascual II. Perece en escucharse como normas de una ley perpetua. Cuando el sacerdocio y el imperio viven en buena armonía, el mundo está bien gobernado y la Iglesia florece y fructifica. Cuando están en discordia, no solo no crece lo pequeño, sino que las mismas cosas grandes decaen miserablemente y perecen. Maritain no acepta como solución del mundo moderno el humanismo, así a secas. Tampoco acepta la concordia del sacerdocio y del imperio, así a secas. Inventa una mezcla de los dos. Un humanismo cristiano, que él denomina una alianza del hombre emancipado y de la Iglesia, del hombre moderno, liberado en lo espiritual y en lo político, en lo económico, con la Iglesia. Esta es su nueva cristiandad. Hasta aquí nuestra exposición filosófica sobre Maritain, que posiblemente haya sido muy larga y compleja, pido disculpas. Pero era necesario que tuviéramos cierto conocimiento en profundidad, ya que por diversos motivos tuvo bastante influencia en las dificultades Iglesia-Estado en España. En varios aspectos existieron dificultades, sobre todo en el gran número de pegas con respecto al Estado confesional, y también en el rechazo al concordato España-Santa Sede de 1953, que en su momento había sido denominado concordato tesis, es decir, modelo. Volviendo a Montini, destacamos su presencia en Francia, llenándose de cultura francesa y con altas calificaciones antes de entrar en la Secretaría de Estado del Vaticano por el escalón más bajo como minutante, un centro en el que estaría casi 40 años, haciendo compatible su trabajo con su militancia político-cultural en la JUSI, es decir, en la democracia cristiana. La inclinación política le venía a Montini casi de nacimiento, por la influencia de su padre, gran prohombre del Partido Popular, es decir, de la democracia cristiana. Sería desde 1926 cuando Montini trabajaría amistad con el que hemos tratado ampliamente, Maritain. Montini fue contrario, fruto de su orientación política radicalmente antifascista, a los pactos de 1929. Aunque no les guste a la democracia cristiana italiana, entre el Vaticano y Mussolini han sido los acuerdos que han regido los asuntos oficiales entre la Santa Sede y el Estado italiano hasta el día de hoy. Montini, aunque contrario a dichos acuerdos, tuvo que aceptar los pactos de Letrán, ya que quedó solucionada la situación financiera de la Iglesia y creado con soberanía plena el Estado del Vaticano. Otro dato de la influencia francesa en la Iglesia y antes de Pablo VI lo tenemos en la siguiente referencia. Rige todavía en España, son citas de todas, casi todas, al salvo que yo lo diga, de Ricardo de la Cerda, una orden de la curia francesa de Juan XXIII por la que se prohibía a todo obispo español proponer para obispo a todo personaje español, canónigo, conciliar y un párroco importante, a cualquiera que hubiera tomado parte activa con los nacionales en la cruzada y a los que simpatizaran
con el alzamiento nacional. Prohibido escandalizarse. A continuación, vamos a insertar un comentario que nos debe ayudar a no espantarnos frente a las zancadillas y marrullerías que se van a tener presentes en estas líneas. Los buenos católicos lo suelen ignorar todo sobre los recovecos, zancadillas, pequeñeces y traiciones que rectan por los solemnes pasillos y los espléndidos despachos del Vaticano, tanto como en cualquier centro político, pero con una experiencia y un retorcimiento de 20 siglos. Recuérdese las acres disputas de San Pedro, nada menos. En cada vieja Roma, dice Ricardo de la Cierva, me entero de más grandezas y también de más miserias. Creo que es una estupidez lo que decía Lutero, lo de Roma veduta, fede perduta. Esto también le pasó a Lutero, tal vez, a quien posiblemente ya durante su visita romana le gustaban demasiado las monjas rozagantes, pero San Ignacio llegó un poco más tarde, conoció las miserias de Roma, mucho mejor que el fraile Agustino alemán, y afianzó su fe sobre la misma roca de Pedro, desde donde a veces quisieron destruirle. Y todos los papas del siglo XX son, hablaba yo con uno de los aquí presentes, tiene nada que ver con los papas del siglo de hierro, papas, etcétera, ni los papas renacentistas. Gracias a Dios, todos los papas del siglo XX son incomparablemente más grandes y profundos que los del siglo XVI. Un nuncio procedente de China. Dentro de los hechos escandalosos que estamos presentando, veamos uno más que nos relata el historiador de la Cierva, gran conocedor de la temática. En un documento episcopal reservado que obra en mi archivo, podemos encontrar unas pruebas más sobre el cambio de actitud de Roma respecto del régimen de España. Cuando llegó el nuncio Riberi, que había sido expulsado de la China comunista, en la primavera de 1962 fue a recibirle al aeropuerto de Barajas el patriarca obispo de Madrid Alcalá, don Leopoldo Garay, que siempre había sido fiel al general Franco. El obispo de Madrid confió el testimonio al prelado que me lo transmitió por escrito, persona dignísima que aún vive y de cuya palabra no puedo dudar. Señor patriarca, le dijo el nuncio una vez llegados a su residencia, pese a su edad veo en usted un porvenir inmediato de primera magnitud. Usted accede a un plan audaz que debo proponer. Ante la pregunta, mudo don Leopoldo, siguió el nuevo nuncio. En Roma se vería muy bien una carta colectiva de varios obispos, los más posibles, pidiendo respetuosamente para bien de la Iglesia la digna retirada del general Franco. El obispo de Madrid quedó estupefacto y se despidió en silencio. No dudó un momento en negarse, pero prefirió no denunciarlo para no provocar un escándalo. Solo confié en hechos quien me lo confió a mí, Ricardo de la Cierva. El conocimiento de la realidad española y su contacto directo con muchos obispos frenó la actuación del nuncio Riberi, de forma que su actitud renovadora, demostrada tan abruptamente nada más llegar a Madrid, se había amortizado y pareció insuficiente al siguiente Papa Pablo VI, que tomó directamente el asunto en sus manos y consiguió el objetivo deseado. El fondo del problema, la razón del despegue, ha sido revelada claramente por un gran católico y testigo de la época, Federico Silva Muñoz, ministro desde 1965, hombre clave de la Asociación Católica de Propagandistas y conocedor directo de la cuestión. Su testimonio debe aplicarse a la Iglesia de Juan XXIII y de Pablo VI. La de Riberi y su sucesor, la de los dos eclesiásticos tan influyentes como Casaroli y Benelli. Lo que no podía preverse en el pontificado de Pablo VI, y que solo vieron hombres de gran fe, iluminados del espíritu, es que el comunismo, que se consideraba definitivamente inserto en la vida de la humanidad, tenía a la vista su final. Y el diálogo con el mundo formaba parte del diálogo con el comunismo. Y los grandes obstáculos para ese diálogo eran
los tercos católicos polacos, principalmente, y la monolítica España que algo representaba en el mundo católico. Había, por tanto, que introducir a todos en la nueva actitud de la Iglesia. Esa fue la explicación real de la operación Desenganche, cuyo buque insigne era la reivindicación de la Iglesia para nombrar obispos sin mediar derecho de presentación, cuyas renuncias se pedía y hasta se exigía al Estado español. El diagnóstico de Federico Silva es simplemente completamente certero. Desde la muerte de Pío XII en 1958, el advenimiento de Juan Pablo II en 1978, corren, entre esos dos pontificados, 20 años en la historia de la Iglesia. En la del mundo y en la de España, que fueron los años del diálogo, es decir, la contemporización con el comunismo, los años del miedo, los años que el propio Pablo VI calificaría como autodemolición de la Iglesia, una figura prominente de la Iglesia que con la plena confianza de Pablo VI encarnaba como nadie ese espíritu, era el segundo de la nueva iniciatura, que llevó a España en 1962, a las órdenes de Monseñor Riveri, y del que vamos a tratar a continuación. Monseñor Giovanni Benelli. Benelli actuó en España durante 3 años, de 1962 a 1965, como consejero de la Nunciatura. Era amigo de Giovanni Battista Montini, con una trayectoria política paralela. Montini fue muchos años consiliero de FUSI, los universitarios de la democracia cristiana, y Benelli de la Acción Católica Sindical, la ACLI, también demócrata cristiana. Los dos inclinaban al centroizquierda y los dos eran hombres de la Secretaría de Estado. Como reconoce Federico Silva, Monseñor Benelli actuó como caja de resonancia a favor de estos eclesiásticos, Massimino Romero de Lema, Torrella y Giovanni, y muchos más de su generación, cada vez más enfrentados con el régimen de Franco. Desde la llegada del nuncio Riveri en 1962 y sobre todo de su sustitución por el nuncio D'Aglio en 1967, la promoción de los sacerdotes españoles para ser obispos solo se podía conseguir a través de una decidida actitud antifranquista. Monseñor Benelli desplegó en España a partir de 1962 una intensa actividad política. Lo demuestra Alicio Brunelli, hombre fuerte de la revista 30 Giorni y uno de los pocos especialistas que ha estudiado la trayectoria de Giovanni Benelli en España, y lo hace desde una fuente singular: la posición de la Sagrada Congregación de los Obispos dentro del proceso de la beatificación de Monseñor Escrivá Balaguer. Los roces de Monseñor Benelli con el Opus Dei en España terminaron de mala manera. Muy molesto con el almirante Carrero, el almirante Carrero le tendió una trampa bastante inicua a propósito de un error administrativo en la importación de un automóvil, y le echó por las buenas de España en 1965. Todo el mundo pensó que este grave tropiezo en su primera misión diplomática importante supondría el fin de la carrera de Benelli, que en efecto fue destinado luego a un par de puestos relativamente intrascendentes. Pero su amigo Pablo VI, con motivo de la reorganización de la Curia Romana, en 1967 repescó a Benelli y le nombró sustituto de la Secretaría de Estado, uno de los puestos claves de la Iglesia. El régimen de Franco y el Opus Dei iban a notarlo inmediatamente. En su versión marxista de la Compañía de Jesús, además de las nuevas orientaciones de Roma y la actividad de la Nunciatura, un tercer factor del signo eclesiástico empezó a influir seriamente en el despegue de la Iglesia durante los años 60. La hostilidad del sector de izquierda dentro de la Compañía de Jesús, con inmediata repercusión en las demás congregaciones religiosas, masculinas y femeninas, así como en las diversas organizaciones, sobre todo obreras, de la Acción Católica y del apostolado en el mundo del trabajo. En los años 60 se había formado ya en España una auténtica plataforma de jesuitas comunistas, lo que todavía provocaba asombro indescriptible en algunos amigos míos
vicedecano de la Cierva, pertenecientes a la Compañía de Jesús en Estados Unidos, que ya deberían estar curados de espanto, porque por entonces se incubaba también entre algunos de ellos, en combinación con otros de Europa, una agrupación maoísta que publicó en revistas oficiales de la Orden un manifiesto maoísta en 1972. La rebelión abierta de ese sector izquierdista que se desarrollaba en la sombra desde antes de los años del diálogo reventó a finales del año 1965, el año final del Concilio Vaticano II, cuando lo que he llamado, porque lo es, el clan de izquierda de los jesuitas tomó el poder y elevó a uno de ellos, el vasco Pedro Rupe, al puesto supremo de general de la Orden, que en buena parte se desintegró bajo su mandato hasta que el Papa Juan Pablo II tuvo que destituir al vicario general designado por Arrupe, aunque no consiguió reconducir las desviaciones irreversibles de la compañía. En España, en Estados Unidos, en Iberoamérica y en otros continentes, la actuación de los jesuitas de izquierda resultó determinante en la radicalización de los movimientos obreros, en la creación de una activa plataforma católico-comunista, los llamados cristianos por el socialismo, y el fomento, trasplante y arraigo de una gran herejía del siglo XX, la llamada teología de la liberación. En la España de los años 60, varios jesuitas, entre ellos el famoso padre José María de Llanos, antiguo exaltado falangista, crearon las vanguardias obreras de signo marxista, contribuyendo de forma decisiva a la creación y desarrollo del sindicato comunista Comisiones Obreras. Implantaron el movimiento cristiano comunista Cristianos por el Socialismo y exportaron a Latinoamérica la teología de la liberación. Si alguna persona puede considerarse fundador de las comisiones obreras, es el jesuita Juan de Pomuceno García Nieto, que había trabajado en el movimiento obrero de Inglaterra y llegó a la parroquia de la Virgen del Pilar de Cornellá, junto a Barcelona, en 1965. Formó parte del grupo Bandera Roja, incorporado a los comunistas catalanes del PSUV, con Jordi Borja, el hoy exministro socialista Jordi Solé Turá y el publicista cristiano marxista Alfonso Carlos Comín, quien difundió en España las obras del pre-marxista Emmanuel Munier, discípulo de Maritain. Pronto cayeron las comisiones obreras bajo control comunista y comenzaron con éxito su penetración activa en la organización sindical del régimen. El Concilio Vaticano II no quisiéramos alargarnos. La estrella primera del concilio fue el español Guerra Campos. Al principio los obispos españoles estaban todos en el grupo más ortodoxo, fueron cambiando en la medida en que fueron situándose otros obispos en el episcopado español. No quisiéramos alargarnos, pero vamos a tener más remedio que mostrar más testimonio de las presiones políticas, primero de Montini y después de Pablo VI, a fin de cambiar a los integrantes de la Conferencia Episcopal Española y en contra del régimen de Franco, mediante distintos medios, algunos de ellos realmente inicuos, en algo que tanto en Benedict como en Montini parecía un problema de enconamiento político. No obstante, algunos de ellos los veremos todavía en estas líneas. Es llamativa la referencia que incluso afirma la influencia de los servicios secretos, concretamente de la CIA norteamericana, a favor de la línea aperturista dentro del episcopado español. Cardenal Montini, cuya campaña electoral para el papado fue muy amplia y hábil, desembocó en una celebrada serie de actuaciones conciliares, en sentido generalmente progresista. Asumió, una vez elegido el Papa, posiciones mucho más centradas y logró imponer su autoridad suprema con intervenciones personales de gran valor teológico y humano sobre algunos puntos dogmáticos y debates en los que se esforzaron por posturas que estimó peligrosas para la conservación del depósito de la fe, de la que se sentía especialmente responsable. Por ejemplo, la puntualización pontificia en el tema de la colegialidad
para que no apareciera como una pura asamblea sin la intervención y al margen del Papa. El concilio terminó con una esperanza general de los padres y de la Iglesia, pero muy pronto se desvaneció esa esperanza, cuando la Iglesia, llevada demasiadas veces por interpretaciones arbitrarias del concilio, se desgarró y entró en un proceso que el propio Papa designó como autodemolición, atribuyéndole nada menos que el humo del infierno a una intervención preternatural, es decir, diabólica. Actitud de entrega por parte de la Santa Sede ante el comunismo internacional. Aunque el tema que vamos a tratar ya lo esbozamos anteriormente al referirnos un testimonio referido por el que fue ministro Silva Muñoz, hoy ya fallecido, sin embargo, por la importancia del asunto, lo volvemos a tener en cuenta. Hubo muchos padres españoles que contribuyeron a retrasar la resolución final en favor de la libertad religiosa, y muchos también que formaron parte del numerosísimo grupo que siguió a la presidencia conciliar la ratificación de la condena del comunismo que había formulado Pío XII. Prácticamente, casi ninguno de ellos supo entonces, y algunos se murieron sin saberlo, que Juan XXIII había concertado en 1962 con las supremas autoridades soviéticas, que de hecho controlaban a la Iglesia Ortodoxa rusa, el llamado Pacto de Metz, cuya documentación expongo exhaustivamente en otros libros, y según la cual, para favorecer el ecumenismo que tanto deseaba el Papa Roncalli, acudirían al concilio altos representantes de la Iglesia Ortodoxa, a cambio que el concilio no formulase condena alguna contra el comunismo. Ese es el que he llamado borrón rojo del concilio, que también respetó Pablo VI y que condujo a la presidencia y al secretariado del concilio a perder, entre comillas, deliberadamente la propuesta presentada en tiempo y forma de centenares de padres para que se debatiese la condena del comunismo, con lo que, de acuerdo con ese pacto vergonzoso e inicuo, no se debatió. Para mí, desde la historia, es el momento más bajo de la Iglesia Católica en el siglo XX. El concilio se formuló y pronto se reveló a todo el mundo la sobrecogedora denuncia del primado de Polonia, cardenal Wyszynski, al episcopado francés sobre la extensión en Francia y otros muchos países del movimiento Paz para la difusión del marxismo en el seno de la Iglesia, un proyecto estratégico de la KGB soviética por medio de su central satélite polaca, responsable en gran parte de los movimientos llamados falsamente de liberación, así como de la rebeldía postconciliar. Algo que tenemos que tener en cuenta y que es de una gran actualidad. Cito un dato importante, que es la gran novedad ambiental del Concilio Vaticano II fue la presencia a veces obsesiva y coactiva de los medios de comunicación mundial que en cierto modo condicionaron la marcha de las sesiones. Muchos oradores y muchos dignatarios del concilio actuaban de cara a la prensa más que para el resto de los padres. La presión sigue sobre los obispos españoles y a la par se desata una enorme crisis eclesial. Seguimos analizando el desarrollo de lo que fue el Concilio Vaticano II con respecto a España. Embarcados Pablo VI y la Nunciatura en su objetivo político para conseguir el vuelco de la conferencia episcopal, se entendieron lamentablemente el que debía haber constituido el principal objetivo de la Iglesia Católica en aquellos momentos: poner remedio a la terrible crisis que inmediatamente después del concilio desató sobre la Iglesia Universal y la Española, como puso de manifiesto el primer obispo secretario de la Conferencia Episcopal, don José Guerra Campos. La Iglesia antes del concilio estaba en uno de los momentos más altos en cuanto a unidad y tensión evangelizadora. Casi todas las aportaciones del concilio son formulación autorizada de movimientos que venían de antes. La intención del concilio era movilizar en actitud misionera todas las energías de la Iglesia para que ésta iluminase de manera adaptada a las condiciones presentes
un mundo que se estaba unificando. El diagnóstico del Papa Pablo VI fue que inesperadamente muchas fuerzas, en vez de fluir por las causas del concilio, se detuvieron, dudaron de su misión, se diluyeron en el mundo, descuidaron lo específico de la fe cristiana y la Iglesia se llenó de confusión y divisiones. Estamos analizando un poco para que nos hagamos cuenta del ambiente que existía en España a la hora de implantar el Concilio Vaticano II. Yo sé, lo dije y lo vuelvo a decir, que si alguien se quiere ir al fútbol, con mucho gusto, a mí no me ofende en absoluto. Porque ya es la hora. Concluimos este informe del obispo de Recampos, presentado por de la Cierva con lo siguiente. 4 pérdidas significativas. Primero, una quinta parte del clero abandona el ejercicio de su ministerio. Segundo, desciende el interés misionero. Los 1.500 sacerdotes del clero secular que llega a ver en América Española, enviados por la obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana, se reducen a poco más de 400 y la cifra se estanca, así como hay poco relevo para los religiosos. Tercero, el uso de las 140 casas de ejercicios descienden fuertemente, si bien algo más tarde se reaviva un poco. La caída de las vocaciones a la vida consagrada es como una hemorragia incesante. Entre 1962 y 1964 y 1975 y 1980, los seminaristas mayores bajan de 8.000 a menos de 1.500, pérdida del 80% en cifras absolutas, del 90% si se considera el aumento de la población. De retroceso por debajo del nivel de 40 años atrás. Número insuficiente por el relevo de los sacerdotes actuales. Las nuevas ordenaciones pasan de cerca de 1.000 en los años 50 a menos de 200 en los 60. Por media de edad, el clero joven de 1964 es un clero envejecido en los 80. El informe que comentamos se refiere sobre todo a la crisis del clero diocesano. En cuanto a la crisis de los religiosos, los datos serían aún más alarmantes. Órdenes religiosas con la ejecutoria de la Compañía de Jesús y las congregaciones femeninas que en ellas se inspiran quedan en la época que estudiamos casi completamente desmanteladas, muy disminuidas en sus efectivos, divididas en 2 bandos irreconciliables y a veces muy desviadas de su vocación original. Obsesiva actuación política de Pablo VI en cambiar la línea orientadora de la Conferencia Episcopal continuó como principal preocupación sin aparentemente tener en cuenta la creciente descristianización de España, hecho que le comunicaban los obispos a quienes se pretendía cambiar y que cada vez iban siendo menos. El nuncio D'Adaglio. Conocía a don Luis D'Adaglio, que venía de Latinoamérica con fama de duro. Como católico leal al Estado siempre estuve, dice de la Cierva, en mi modesta opinión de entonces, por la concordia entre la Iglesia y el Estado. Pero el planteamiento político de la discordia, que entonces apuntaba ya con toda claridad, me hacía un daño interior angustioso y llegó a confirmarse como una amenaza contra mi fe. El que escribe estas líneas hace suya estas palabras, en su día vivió ante los mismos acontecimientos claros, sin la madurez, en edad y en conocimientos de don Ricardo de la Cierva. Las instrucciones que traía D'Adaglio, que trató de cumplir por todos los medios sin excluir el juego sucio, estaban clarísimas. Primero, favorecer a todos los sectores de la oposición antifranquista, preferentemente a los del signo democristiano, sobre todo el grupo de Ruiz Jiménez, que terminó en el socialismo y que ya planteaba en cuadernos para el diálogo, como alianza entre cristianos socialistas sin excluir a los comunistas. Segunda, arrancar al régimen como fuera la renuncia al privilegio de presentación que seguía siendo requisito para el nombramiento de obispos residenciales. Tercera, cambiar la mayoría de la Conferencia Episcopal mediante el ingreso de obispos auxiliares,
cuya cualidad principal no había de ser la capacidad y virtudes pastorales, sino el antifranquismo. Por designación directa de la Santa Sede habían accedido al episcopado hasta fines de 1975 41 obispos, la mayoría progresistas, villaradas, pero no queramos que todos fueron por este sistema, ¿no? Se dio también porque la gente se acomoda al sol que más calienta, desgraciadamente, también en lo eclesiástico. Se orientaron los obispos presentados por Franco, también algunos, porque había sacerdotes que ambicionaban la mitra, de la mitra. El desarrollo de los acontecimientos de parte de Pablo VI para conseguir la desaparición del derecho de presentación de obispos parece algo interminable. Era algo realmente obsesivo. Resumiendo mucho, hubo el envío de una comisión de obispos a la Secretaría de Estado, quejándose del trato del Vaticano hacia el Estado y la Iglesia en España, viaje de que no se consiguió nada. Se nos olvidaron las tensiones que acaecieron en la Asamblea Episcopal de 1969, en que se les quiso quitar el voto a los obispos dimisionarios. No por nada, es que en ese momento, si se les quitaba el voto, ya ganaba la mayoría que necesitaban para controlar la conferencia episcopal. Para un historiador católico es lamentable tener que registrar estos manejos que jamás se han revelado hasta hoy, pero la politización del episcopado era un hecho, y esta historia debe reflejar los hechos por desagradables que fueran. Dicen los historiadores, dice aquí, no me explico, Ricardo de la Cierva, cómo los historiadores insisten tanto en el famoso cerco internacional a España entre 1945 y 1950. En aquel episodio, España pudo resistir gracias a la firmeza de Franco y al apoyo incondicional de los dos pilares del régimen, la Iglesia y las Fuerzas Armadas. Pero la ofensiva de Pablo VI contra España entre 1966 y 1975, es decir, desde el final del concilio a la muerte de Franco, resultó, en mi opinión, mucho más dura, porque Franco vivía entonces en plena decadencia física, la Iglesia española estaba cada vez más profundamente dividida. No cabe la menor duda, sean cualquiera los orígenes de esa hostilidad de Pablo VI contra España, que ya hemos apuntado. El caso es que se desplegó con fuerza obsesiva desde 1966 y llegó a extremos difícilmente explicables en los años siguientes. No era solamente por lograr que la Iglesia se situase para el periodo posterior a la muerte de Franco en posiciones de tranquilidad, exhibiendo como justificación la enemistad contra el régimen de Franco tras la larga época de colaboración. Parecía algo más profundo, más personal, más inexplicable. El nuncio de D'Adaglio continuaba por orden de la Santa Sede su juego sucio contra Franco y su régimen, hasta el punto de que en otoño de 1969 aprovechó una breve ausencia del ministro de Asuntos Exteriores, Gregorio López Bravo, pues ahí murió en un accidente de aéreo, iba a dar un curso el Opus Dei a Bilbao. Fue para él esta época un auténtico calvario. Se cuenta aquí cómo su secretario Gonzalo Fernández de la Mora, para que le firmase una conformidad a una lista de obispos residenciales como el Papa deseaba. Lo grave es que el nuncio le mintió al asegurarle que el ministro, tras hablar con Franco, había aprobado ya la lista, para la que faltaba solo realmente la firma del ministro. El subsecretario, que era ferviente católico, no se fió del nuncio y aplazó la firma. Me parece que lo he hecho un poco oscuro. ¿Quién se trata? El ministro López Bravo y el subsecretario, que era también muy conocido, Gonzalo Fernández de la Mora, y lo engañó diciéndole que se había aprobado, ya se había firmado un nombramiento. No se fió del nuncio el subsecretario
y aplazó la firma hasta que el ministro regresara. Entonces el nuncio empalideció de ira y dijo al subsecretario que el Papa esperaba personalmente la solución del asunto en ese mismo día. Fernández de la Mora no cedió, y al regreso del ministro se comprobó que Monseñor D'Adaglio había intentado con falacia engañar al subsecretario. Es uno de los momentos más tristes y menos dignos de la historia de la Iglesia durante la época de Franco, y una prueba de los reprobables métodos del representante del Papa. He reseñado a Fernández de la Mora, citado por de la Cierva, como testimonio de las dificultades del régimen de Franco con el nuco D'Adaglio, doble de Pablo VI en los asuntos españoles. A la vista de los textos literarios no podemos menos por su interés de insistir sobre ellos. El nuncio D'Adaglio era un clérigo de talante y modales vagamente rurales. Venía de Hispanoamérica y hablaba un español cantarín. Algún ministro experto vaticanista lo había definido como bueno para España, pero la realidad fue muy otra. Su gestión no merecería ni una línea si no hubiera sido un fidelísimo ejecutor de las instrucciones de Pablo VI. La actuación del diplomático en Madrid era un exacto reflejo del modo paulino de gobernar la Iglesia peninsular. Veamos las palabras de Gonzalo de la Mora. Una tarde quise ver al ministro para consultarle un asunto relativamente urgente sobre la renovación de los acuerdos con Estados Unidos. Antes de un viaje suyo programado para la mañana siguiente. Transcurría el tiempo y el jefe del gabinete no me llamaba. Pasadas las 8 de la noche pregunté y se me informó de que la última audiencia era con el nuncio de D'Adaglio y aún no había concluido. A las 9, temiendo que López Bravo se me escapara, me instalé en su antedespacho. Poco después salió el nuncio por otra puerta y entré. Irónicamente, ¿habéis arreglado los problemas de la Iglesia posconciliar? Pregunté con cierta sorna. Desgraciadamente no. Es incansable en su pretensión de nombrar ciertos obispos que seriamente no sé si son hombres de fe firme, pero sí son rojillos, y eso le encanta. No he podido darle el visto bueno que exige el concordato. Cuento estas anécdotas no para perfilar la silueta de un mediocre nuncio que Juan Pablo II, contra la tradición inveterada de elevar al cardenalato a los nuncios procedentes de España, le hizo esperar la púrpura hasta poco antes de su fallecimiento. Ningún cristiano razonable puede aprobar la demoledora política de Pablo VI en España, dominado por un inexplicable rencor contra el gobierno más católico del mundo. Digo entre paréntesis, esta última afirmación a algunos les puede parecer exagerada, pero he citado literalmente. Por lo menos, eso sí, legislativamente sí era el gobierno más católico del mundo. Volviendo a la narración de los hechos, de acuerdo con la cronología, vamos a contar lo que llamamos metafóricamente la agua que colmó el vaso. Todos sabéis el asunto Matesa. Bueno, pues poco antes del 23 de junio de 1969, cuando España atravesaba por uno de los momentos más delicados de la época, la designación del príncipe como sucesor, el tremendo escándalo Matesa, donde se vieron implicados por negligencia algunos miembros del gobierno, el Papa se desahogó durante una locuación al colegio cardinalicio, y entre sus preocupaciones más graves de ese periodo, señaló la espantosa guerra tribal de Nigeria, la permanente crisis de Oriente Medio, la grave situación de Latinoamérica y la Europa oriental sometida a las dictaduras comunistas, y el caso de España. Una equiparación que en todo el país, incluso entre muchos obispos que estaban de acuerdo con las presiones en contra del régimen de Franco, sonó como un trallazo y como un insulto. El mismo cardenal Tarancón calificó el discurso como un verdadero estallido dentro y fuera de la conferencia.
Ustedes me dicen cuándo termino. No, prudentemente. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto me dejas? 5 minutos. Muy bien. Hubo muchas tensiones en España, por eso el decreto de la libertad religiosa, etc. Yo creo que muchas de esas tensiones, el nombramiento de los obispos, eso, empeñarse en eso por encima de todo, cuando había otras cosas del concilio más importantes. El Concilio Vaticano II tiene 4 constituciones sobre la Iglesia, sobre la liturgia, sobre la palabra de Dios y sobre el mundo. Ninguna de esas que son en las que más se compromete la Iglesia. Luego hay unos decretos de tipo disciplinar y finalmente hay una declaración sobre temas ajenos a la Iglesia que tienen un menor valor teológico. Muy bien, aquí en España no se dijo nada de eso, se insistió sobre la libertad religiosa, que es en lo que menos se comprometía la Iglesia. Eso produjo en ciertos sectores tradicionalistas pues una desazón muy grande. Si hubiera insistido más la Iglesia, la liturgia, la palabra de Dios, el mundo, bueno, pues eso no se hizo. A ver qué digo en estos minutos que me dejan, bueno, que comprendo que ustedes quieran que termine. Monseñor Casimiro Morcillo, estuve yo en su toma de posesión en el año 1964 como arzobispo de Madrid. Fue secretario del concilio. Fue el único secretario del concilio, secretario que no fue elevado al cardenalato por el pecado de haber sido diputado no, eran de Cortes, procurador de Cortes, y por ser pues, simpatizante del régimen. Pero con diferencia de que no muchos españoles en aquellos momentos no entendimos por qué no se le nombró cardenal, la gran labor también pastoral de Morcillo permanece con los años. Es decir, yo una vez hablaba con un arzobispo y comparábamos la situación de la sociedad catalana y de la española y de la madrileña. Pues atribuía a ese arzobispo cardenal que la razón era la división de parroquias, que yo la viví muy directamente, del arzobispo Morcillo. Mandó a todas las órdenes religiosas que tenían casas en el centro de la ciudad a que hicieran parroquias, en concreto la parroquia donde yo me hice sacerdote, Santa Perpetua y Felicidad, junto al cementerio de la Almudena, parroquia de Santa Rita, y así todas las casas religiosas. Eso ha hecho que en varios decenios la Iglesia en Madrid haya cambiado radicalmente a positivo, gracias a la actuación del arzobispo Morcillo. Uno de los momentos difíciles, dice aquí Ricardo de la Cierva, que se encerró con un morlasco, la Asamblea Conjunta. Asamblea Conjunta, algunos de los aquí presentes se acordarán, era una reunión de los obispos para tratar de frenar la contestación del clero de aquellos momentos. Hubo una famosa ponencia, un punto que causó mucha sensación. Pedimos perdón porque no subimos ser, se refiere a la Iglesia, signo de fraternidad entre los españoles. Cardenal, el arzobispo emérito de Valencia, Olaechea, que había vivido intensamente como obispo la guerra civil, soy testigo de excepción y no concibo cómo se haya podido exponer un intento que ofende de lleno a la historia y ofende y al materno y continuo empeño puesto por la Iglesia en la cruzada para unir y atender a todos sus hijos, a todos. Pido a Dios que quede sepultado el intento en la noche del olvido. Es decir, era la Asamblea Conjunta atacando a la misma Iglesia su actuación durante la guerra civil, olvidando los cerca de 7.000 curas que a la Iglesia le mataron. El encuentro revolucionario del Escorial. Del Escorial en 1972 salió pues toda la gran avanzadilla de la teología de liberación en Hispanoamérica. Leonardo Bosch, Gustavo Gutiérrez, Gonzalo Arroyo, José María de Llanos, José Complín, Aldo Butin, Segundo Galilea,
y además 4 obispos desconcertantemente estaban presentes. Yo esto de la Asamblea Conjunta, perdonadme que toque una cosa personal, ya estoy acabando, no os impacientéis, es pliego y retumba, no sé si por excesiva voz. Cuando terminó la Asamblea Conjunta, hubo una serie de personalidades en Roma que acudieron al prefecto de la congregación del clero, cardenal Guray, y acudieron presentando los errores que se habían dado en la Asamblea Conjunta. Uno de los que acudieron fue Guerra Campos, Monseñor Álvaro del Portillo, que estaba muy metido en las congregaciones romanas, y sacaron un documento. Ese documento, primeramente, el cardenal Tarancón lo negó. Cuando vio que Roma, que no quitaba a Tarancón, sino que lo ratificaba, me dijo: yo, hasta ahora, aquí hemos llegado en obedecer a la jerarquía eclesiástica. Yo, que gracias a Dios estaba en un convento, él estaba en la lucha universitaria en la Universidad de Madrid, tenía, aunque no estaba de acuerdo en que se actuara con paños calientes, pero entendí la cosa mucho más ecuánimemente. ¿Por qué? Porque Roma no actúa como quisiéramos nosotros que actuara, radicalmente y rápidamente. Con Tarancón lo dejó pasar, y cuando llegó el momento que quiso seguir como arzobispo de Madrid, le aceptaron la dimisión. La Santa Sede no actúa como quisiéramos con nuestros ímpetus y sin la misma visión como actuaríamos muchos de nosotros. No me queda más que nada, ya no termino porque era la Asamblea Conjunta, perdón, la Asamblea de Sacerdotes. Bueno, y no puedo menos que tratar algo que nos afecta aquí a la zona: la infiltración de los comunistas en el clero, especialmente en Sevilla. Aquí no puedo menos que tocar una anécdota que me dijo a mí mi padre mientras yo era adolescente muchas veces, de Jaén, don Félix Romero Mengíbar, que era un obispo que hubo en Jaén, los años 65. Bueno, pues ese obispo le dijo al compadre de mi padre, alcalde de Mancha-Real, Paco García, le dijo una anécdota: se había producido una infiltración comunista en el seminario de Jaén, y que ese lo descubrieron porque no aguantó la tensión y se suicidó. Lo descubrieron por un hermano que también tenía en el mismo seminario. Eso lo he oído yo muchas veces a lo largo de mi vida de seminarista, por parte de mi padre. Se lo oyó al obispo de Jaén. Aquí hablo en una persona que la conocen ustedes, Nicolás Salas. La infiltración en el seminario de Sevilla durante el tardofranquismo fue eficaz en el sindicalismo vertical y en el seminario diocesano. Para el PC era primordial contar en el futuro con sacerdotes marxistas. A todo esto habría que añadir focos con presencia de la iglesia sevillana de fuerte impronta marxista, los Corrales, Marinaleda y algunas parroquias del extrarradio sevillano, sin olvidar algunos famosos nombres como el de Diamantino, ya fallecido. Hasta aquí hemos llegado en nuestro trabajo. Creo que está suficientemente expresada y con claridad, aunque brevemente de acuerdo con la temática, la complicada situación social existente a la hora de aplicar el postconcilio en España. De todas maneras, quiero decir, como final, lo primero que os decía: espero que esta radiografía, a veces no muy positiva, de la Iglesia en España, no les sirva a ustedes para tener una desconfianza en el futuro Papa, porque aquí también hemos visto la actuación del Espíritu. No fue lo mismo Pablo VI en el amor a España, por ejemplo, solamente de el Papa Juan Pablo II y del Papa Benedicto XVI. El Espíritu Santo ciertamente actuará sobre el conclave y sobre el futuro de la Iglesia. Nada más. Gracias. Muchas gracias, don Miguel. Sí.
Sentimos no disponer de más tiempo, pero estamos sujetos a varias normas y una de ellas es la del horario de esta casa. Sin duda, la exposición de don Miguel hubiera merecido un debate posterior. En otra ocasión será. El próximo acto de la Academia tendrá lugar pasado mañana jueves, a las 8 de la tarde. En este caso será una junta pública y extraordinaria para dar posesión como académica de número en la rama de artes a doña Rosa María de Alba Castiñeira. Su discurso de ingreso llevará por título Manuel García, alma andaluza del bel canto. Ella, una vez que termine su parlamento, también interpretará como soprano. Insisto, será el jueves, en este caso, a las 8 de la tarde. Como saben ustedes, el jueves hay una manifestación a las 6 de la tarde para reivindicar el Hospital de San Carlos para la ciudad de San Fernando. De ahí que nosotros le hemos retrasado media hora el acto que les estoy comentando. Naturalmente, la Academia se tiene que adherir y tiene que ver con buenos ojos todo lo que sea bueno para la ciudad. También, sin duda, que la ciudad tenga un hospital no deja de ser bueno. De ahí nuestra colaboración. Muchas gracias por su presencia al señor Teniente de Alcalde, al excelentísimo señor almirante de la Carraca, al señor delegado de Defensa y a todos ustedes. Muchas gracias, buenas noches, queda clausurado.